Hola, mi nombre es Yuri y en este video te explico cómo calcular los rangos de direcciones IP requeridos en la configuración de un clúster con GKE. Antes de que empecemos, un disclaimer. En GKE los clústeres pueden clasificarse de acuerdo con la forma en que enrutan el tráfico de un pod a otro. Y en ese orden de ideas, un clúster que utiliza rangos y alias de direcciones IP se denomina un clúster nativo de VPC. Y un clúster que utiliza tablas de rutas estáticas en una VPC se denomina clúster basado en rutas. Este video es justo sobre el primer grupo, el clúster nativo de VPC. Ok, ya pasamos a las ecuaciones. Aunque antes debo explicarte qué es un nodo, un pod y un servicio. Y esto es porque justo vamos a calcular el direccionamiento IP para esos tres componentes. Empecemos por los pods, que son las unidades de despliegue más pequeñas que se pueden crear y gestionar en Kubernetes. Un pod en Kubernetes es un grupo de uno o más contenedores con recursos de almacenamiento y red compartidos, así como una especificación para ejecutarlos. En otras palabras, un pod representa un host lógico de la aplicación. En infraestructura on-premise, las aplicaciones ejecutadas en la misma máquina física son análogas a las aplicaciones en la nube ejecutadas en un mismo host lógico. Un pod siempre corre sobre un nodo, y un nodo es básicamente un worker que corre sobre una máquina virtual o física. Un nodo puede tener varios pods, que en conjunto son gestionados y programados por el control plane del clúster. Súper importante recordar que esa gestión tiene relación directa con los recursos que asignemos a cada nodo. Y un nodo puede alojar múltiples pods, aunque hay un límite en Kubernetes, que para el caso de GKE es de 110 pods por nodo. Un servicio en Kubernetes es una abstracción que define un conjunto lógico de pods y una política para acceder a ellos. Los servicios habilitan un agrupamiento de pods dependientes, que como la mayoría de los componentes en Kubernetes son definidos mediante archivos YAML o JSON. El conjunto de pods al que se dirige un servicio suele estar determinado por un label selector. Con ese contexto, un resumen de lo que vamos a calcular. Un rango de direcciones IP primario, conserva esto en tu memoria de trabajo. El rango primario es para los nodos del clúster. Un rango de direcciones IP secundario, sí, secundario, para los pods que recuerda viven en los nodos. A menos que se establezca un número diferente de pods por nodo, GKE asigna un rango IP de alias /24. Y finalmente otro rango de direcciones IP secundario, en este caso para los servicios. En ese orden de ideas, para calcular el rango de direcciones IP necesitamos el número máximo de nodos, el número máximo de pods por nodos que se utilizarán y el número máximo de servicios que se van a utilizar. Con estos datos, aquí la ecuación para calcular el primer rango de direcciones IP, que si recuerdas en mi video sobre CIDR, se representa con una máscara. Si tienes el número de nodos n, la ecuación para calcular la máscara S es 32 menos el logaritmo en base 2 de n, el número de nodos, más 4. Ahora, si lo que tienes es la máscara, algunos ingenieros de redes suelen darnos este valor. La ecuación para calcular el número de nodos que tenemos disponible es 2 elevado a la 32 menos s menos 4. Parece complejo, pero sigamos un ejemplo para aterrizar los valores. Supongamos que tenemos que calcular el direccionamiento primario y secundario para los nodos, pods y servicios con estos valores. Un número máximo de nodos igual a 12, un número máximo de pods por nodo igual a 110. Recuerda, ese es el límite que nos permite o que nos brinda GKE, y un número máximo de servicios que serán usados, para este caso 5000. Usemos ahora la ecuación que acabamos de revisar. La máscara, CIDR, para 12 nodos es /28, porque si recuerdas la ecuación, S es igual a 32 menos el techo del logaritmo en base 2 del número de nodos más 4.
Dado que el número de nodos es 12, 12 más 4 es 16, el logaritmo en base 2 de 16, o bueno, el techo de ese logaritmo es 4, y 32 menos 4 nos da 28. Por eso, el rango o el primer rango de direcciones IPs que ya tenemos es /28. Y bueno, si las ecuaciones te dan pereza, aquí una tabla con las máscaras desde /29 hasta /8 con el número máximo de direcciones IP o nodos que nos habilita cada una en que cae. Como puedes ver, para 12 nodos la máscara es efectivamente 28. Ahora es momento de calcular el direccionamiento IP para los pods, que recuerda corresponde a un rango secundario. La primera ecuación nos permite calcular la máscara M a partir del número de pods requeridos, Q, y es específicamente M es igual a 31 menos el techo del logaritmo en base 2 de Q, donde Q es el número de pods, y recuerda, es el techo del logaritmo. Ahora, si lo que tienes es la máscara, recuerda que algunos ingenieros de redes suelen darnos la máscara, la ecuación para calcular el número de nodos es 2 por la máscara menos S, que es el tamaño de la máscara en el rango secundario. Y ahora, finalmente, desde que tenemos otra variable acá, el número de pods, este también lo puedes calcular usando el número de nodos. En este caso, el número de pods P es igual al número de nodos por Q, el número de pods por nodos, donde N es el número de nodos, como ya te dije, calculado en el paso anterior, y Q es el número de pods por nodo. En nuestro ejemplo, corresponde a una máscara 20 para 1760 direcciones IPs, o que bueno, nos brinda 1760 direcciones IPs. Recuerda la ecuación M, la máscara, en este caso para los pods, es igual a 31 menos el techo del logaritmo en base 2 del número de nodos por 110. Ese logaritmo es igual a 11 y 31 menos 11 nos da 20. Por eso, la máscara en este caso es 20, que nos habilita, como te cuento acá, 1760 direcciones IPs. Y aquí, como decimos en Colombia, para su mayor economía, una tabla con los rangos de las máscaras de direccionamiento IP secundario para los pods, el número máximo de direcciones IPs soportados, el número máximo de nodos y el número máximo de pods. Y la respuesta a nuestro ejemplo, que recuerden, en otra forma de calcularlo, si tenemos 12 nodos, cada uno soportando 110 pods, tendremos 1230 pods, que justo caben en una máscara /20, como ves acá. Como no alcanzó la diapositiva anterior, aquí más máscaras de direccionamiento IP secundario para los pods. Finalmente, para el rango secundario de los servicios no tenemos una ecuación, sino una tabla. Y en este caso, la tabla nos mapea el rango de direccionamiento secundario. Recuerda, las direcciones secundarias son para pods y servicios con el número máximo de servicios soportados. En nuestro ejemplo, corresponde a una máscara /19 que nos soporta 8190 direcciones IPs, que en este caso se ajusta a las 5000 direcciones IPs que necesitamos para nuestros servicios. Si recuerdas la tabla, aquí efectivamente 19 nos habilita un máximo de 8192 servicios. Y bueno, eso es todo. Esta es la respuesta a nuestro ejemplo. Para un clúster que tiene 12 nodos necesitamos una máscara /28 para el rango de direcciones primaria, el que asignamos a los nodos, para 110 pods por nodo, que nos habilitan 1760 direcciones IPs en una máscara /20, tendremos en el rango secundario para los pods esa máscara, y finalmente una /19 para los servicios, que nos habilita 8190 direcciones IPs, que justo nos dan espacio para los 5000 servicios que tenemos que desplegar.